Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio PAP. Estamos hoy abordando nuestro primer tema en este nuevo proceso de formación que ustedes están siguiendo. Nuevamente les felicito por formar parte de este proceso. El tema que vamos a ver el día de hoy como tema inicial del programa de lenguaje es la lingüística. Pasemos a nuestra primera diapositiva. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano. La forma de comunicarnos entre las personas. Realmente la comunicación, el lenguaje, el podernos comunicar con otros seres humanos y la forma como lo hacemos, cómo ha evolucionado, cuáles son todos los elementos que son necesarios. Todo esto forma parte de la lingüística, de los estudios de lingüística como ciencia del lenguaje humano. Veamos entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Si nosotros vamos y buscamos en el diccionario el concepto de lingüística, vamos a encontrar eso. En primer lugar encontraremos lingüístico o lingüística, porque puede ser masculino o femenino. Se trata de un adjetivo que podría ser masculino o femenino. Por ejemplo, si nosotros nos estamos refiriendo a estudios lingüísticos o a un estudio lingüístico, entonces ahí lo usaríamos en masculino. El siguiente, las definiciones que nos da el diccionario dice, número 1, perteneciente o relativo a la lingüística como ciencia. El número 2, perteneciente o relativo al lenguaje. Vemos que el lenguaje, que la lingüística se enfoca a lo que se relaciona con el lenguaje. Y por último, pues lo que decíamos a un principio, que se trata de la ciencia del lenguaje. En este curso de lenguaje que ustedes están perteneciendo, que ustedes me reciben para compartir con ustedes sobre este tema, vamos a abordarlo, pero en función del uso que damos al lenguaje. Realmente lo que a nosotros nos interesa es, en realidad, tener conocimientos sobre el lenguaje teóricos, los que sean necesarios, pero en función de su aplicación, en función de su práctica, en función de que si yo tengo que entregar un trabajo, leer un libro, hacer un estudio, yo pueda hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque voy a conocer bien y voy a manejar bien mi idioma, que es el idioma castellano. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, vamos a ver por un momento el concepto que nos da el diccionario sobre lingüística aplicada, ya que entonces nos estamos refiriendo a la ciencia que estudia el lenguaje humano, pero no únicamente desde su parte teórica, sino que en función de su aplicación, de su uso. Dice, lingüística aplicada es la rama de los estudios lingüísticos. Es la rama de los estudios lingüísticos que se ocupa de los problemas que el lenguaje plantea como medio de relación social, especialmente de los que se refieren a la enseñanza de idiomas. Prestemos un momento atención en este punto, por favor. Medio de relación social. ¿Por qué la lingüística aplicada? Vamos a prestarle bastante atención en este punto de medio de relación social, porque nosotros aplicamos los conocimientos lingüísticos cuando nos relacionamos socialmente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vemos aquí lo mismo que estábamos comentando anteriormente, que la clave importante la encontramos cuando nos referimos al medio de relación social. En el concepto anterior encontramos una clave
importante en el punto en el que se hace mención sobre el hecho de que los estudios lingüísticos se ocupan de los problemas del lenguaje como medio de relación social, ya que es al relacionarnos socialmente cuando aplicamos de manera práctica nuestros conocimientos sobre lingüística, cosa que en la vida universitaria vamos a tener que hacer a diario y a cada momento. Aplicar de manera práctica nuestros conocimientos sobre lingüística. Pasemos entonces ahora a nuestra siguiente diapositiva. Vemos 3 temas muy importantes sobre lingüística que vamos a abordar el día de hoy. Se refieren a lenguaje, lengua y habla. Hay una distinción en estos 3 puntos que es muy importante que nosotros sepamos en qué se diferencia un término del otro. Más adelante vamos a tener oportunidad de analizar a fondo todo el proceso de comunicación. Sin embargo, hoy para empezar vamos a empezar tocando una pinceladita sobre el proceso de comunicación. Y va a ser una pinceladita referente a tomar en cuenta algunas características que nos servirán para determinar bien a qué se refieren estos 3 términos: lenguaje, lengua y habla. Pasemos a la siguiente diapositiva. Uno de los elementos de la comunicación muy importantes es el código, pero nos va a ser útil el día de hoy, así que vamos a tocar el tema del código brevemente. El proceso de comunicación nos indica que para transmitir mensajes adecuadamente necesitamos de un código, el cual debe ser dominado correctamente tanto por el emisor como por el receptor. Por ejemplo, nosotros en este proceso estamos usando como código el idioma español. Y el idioma español lo debo de conocer yo como emisora, como ustedes que me están escuchando y son los receptores. Por ejemplo, si este mismo curso yo estuviera impartiéndolo para un grupo de personas de otro país, de China, por ejemplo, y no conocieran ellos el idioma español, sino conocieran únicamente su lengua natal, pues no podría llevarse a cabo el proceso de comunicación. Entonces, es importante que el código sea manejado por las 2 personas que toman parte de la comunicación. El código está constituido por signos. El código es realmente un sistema de signos. Un sistema de signos que pueden ser no lingüísticos cuando estamos hablando de algunas señas o de algunos otro tipo de signos, por ejemplo, señas, dibujos, colores, sonidos, que no son palabras. Y también lingüístico cuando realmente sí se basa en palabras. El código es, por lo tanto, un sistema de signos el cual está regido por normas en su uso. O sea, nosotros analicemos el idioma español. Nosotros encontramos que ahí hay diferentes normas que nos ayudan a utilizar bien el idioma español. Y esa es parte de la forma como se rige el uso de ese código. Continuemos. Analizando lo anterior, ¿qué responderíamos si alguien nos pregunta cuál es la diferencia entre código y lenguaje? Para poder encontrar una respuesta acertada, en primer lugar debemos saber qué quiere decir lenguaje. Y aquí tenemos nosotros el significado. Lenguaje es la capacidad que tiene el hombre de comunicarse con los demás a través de múltiples procedimientos o signos.
pasemos a nuestra siguiente diapositiva ahora. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre lenguaje e idioma? Para tener claro el concepto de lenguaje es preciso inicialmente hacer referencia al común error. Existe un común error de confundir el lenguaje con el idioma o con la lengua. Tal vez alguna vez ustedes han escuchado a alguien hacer alusión o referirse al lenguaje francés, por ejemplo. Si alguien dice el lenguaje francés, esta persona estaría cometiendo un error. Se tendría que decir la lengua francesa o el idioma francés. Como podemos ver en el concepto anterior en el que vimos, voy a retroceder por un momentito. Acompáñenme ustedes retrocediendo también su diapositiva. Veíamos aquí que se trata de una capacidad. Cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de una capacidad. Regresemos ahora. Como podemos ver en el concepto anterior, el lenguaje no es un idioma, sino es una capacidad. Es una capacidad que tenemos los humanos para comunicarnos. El lenguaje es como si habláramos de una enorme caja. En esta enorme caja la vamos a dividir en primer lugar en dos partes. En una de sus partes vamos a encontrar al lenguaje verbal y en la otra parte vamos a encontrar al lenguaje no verbal. Entonces, ¿qué pasa? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos para aprender cualquier lenguaje que nos pueda ser útil para la comunicación. Encontramos entonces que el lenguaje es como una gran caja donde adentro de él se agrupan todos los códigos que nos podrían ser útiles para comunicarnos. Unos de ellos van a ser verbales y otros van a ser no verbales. Esto dependiendo de qué tipo de signos se usen. Recordemos que un código es un sistema de signos. Entonces tenemos códigos que utilizan sistemas de signos verbales y códigos que utilizan sistemas de signos no verbales. La diferencia en este punto es que los verbales utilizan como base la palabra y los no verbales utilizan como base cualquier otro tipo de signos que no va a ser necesariamente la palabra. Por ejemplo, yo sé que en un código verbal, utilizando un código que se llama idioma español, una M con una A y otra M con una A y una tilde encima, dice mamá. Y para mi mente viene un concepto de lo que es una madre. En un código no verbal sería, por ejemplo, si ustedes han visto en películas o algo, cuando alguien pertenece al ejército y es muy de madrugada y tocan una trompeta y todas las personas que están ahí ya saben que eso indica que es hora de levantarse. Entonces ese es un código no verbal, es un código sonoro. El sonido de la trompeta nos indica que es hora de levantarse. Entonces encontramos que el lenguaje es una capacidad y es universal. Y dentro del lenguaje se agrupan todos los sistemas de signos que el ser humano puede utilizar para comunicarse. Y que todos los seres humanos estamos en capacidad de aprender cualquier lenguaje. Definitivamente no habrá un solo ser humano que diga yo puedo manejar todos los códigos que se agrupan dentro del lenguaje. Pero sí, todos podemos decir que somos capaces de aprender cualquiera de ellos y varios de ellos. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le dijeran, usted
se ganó una beca para ir a estudiar a la Cochinchina. Lo primero que haría es averiguar qué idioma se habla en la Cochinchina para aprenderlo y poder irse a desempeñar adecuadamente. Entonces, iría a esta gran caja que se llama lenguaje, tomaría ese idioma y lo apropiaría, lo haría suyo para poderlo utilizar. Vemos entonces que la diferencia entre lenguaje e idioma es que el lenguaje agrupa todos los códigos y cada idioma es un código verbal, un sistema de signos. Muy bien, de cualquier manera, les recuerdo que en cada una de estas presentaciones ustedes tienen un folletito que les acompaña profundizando todos estos aportes teóricos. Pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Idioma o lengua. Veamos ahora otra cuestión bastante interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra idioma? Si nosotros nos buscamos la palabra idioma, de inmediato nos remite a este significado. Dice, lengua de un pueblo o nación, o común a varios. Entonces, vemos acá, si nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra idioma y nos lleva de inmediato a lengua, entonces aquí sí, aquí podemos definir, podemos darnos cuenta que la palabra idioma y lengua son sinónimos y que podemos utilizarla indistintamente. Es igual de correcto decir yo hablo el idioma español o yo hablo la lengua española. Entonces, según el diccionario, un idioma es una lengua, por lo tanto, las palabras lengua e idioma son sinónimos. Y como ya mencionamos anteriormente, el lenguaje sería la capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar sistemas de signos para comunicarnos. O sea, la capacidad que tenemos para utilizar cualquier idioma. Entonces vamos viendo, hay una cosa grande que se llama lenguaje, que es universal y es propiedad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de aprender diferentes idiomas. Luego, vemos aquí, ya nos encontramos un idioma, lengua de un pueblo o nación. Bueno, de toda la humanidad existente en el universo, en la Tierra, encontramos que va a haber una pequeña fracción que habla determinado idioma, otra fracción habla otro idioma o lengua, otro habla todo. Entonces ya esto se reduce, ya es un grupo más pequeño. Avancemos ahora. Veamos aquí las características del lenguaje. Como mencionábamos ya anteriormente, el lenguaje es universal. Porque agrupa todos los códigos útiles para nuestra comunicación. Otra de sus características importantes es que puede ser verbal cuando se utilizan signos lingüísticos, cuando su base son los signos lingüísticos. ¿Qué quiere decir la palabra signo lingüístico? Vamos a verlo en este momento de manera muy breve y más adelante vamos a abordarlo con mayor rigurosidad. Pero por el momento, que nos quede claro que cuando nosotros hablamos o escuchamos, oímos hablar sobre signo lingüístico, nos estamos refiriendo a palabra. O sea, una palabra es un signo lingüístico y un signo lingüístico es una palabra. Entonces, el lenguaje verbal utiliza signos lingüísticos, o sea, el lenguaje verbal se basa en una comunicación por medio de palabras, ya sean orales o escritas.
Y el lenguaje no verbal, porque recordemos que puede ser un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es cuando utilizamos cualquier otro tipo de signos que no son lingüísticos. Por ejemplo, la trompeta que yo les hacía alusión hace un momento es un signo, es parte de un código que conocen las personas de esa comunidad, en este caso sería de esa comunidad armada, y que al escucharlo saben perfectamente qué quiere decir. Supongo yo, habrá uno para levantarse, otro para ir a comer, otro para hacer tal cosa, pero es un código sonoro, no es un código verbal. Está también, por ejemplo, otros signos que no son lingüísticos, es, por ejemplo, el semáforo. Cuando nosotros vemos un semáforo, es un código por colores. Si nosotros vamos caminando y el semáforo se pone en verde, sabemos que los carros van a pasar y que nosotros tendríamos que esperar por un momento. También hay otro tipo de códigos, por ejemplo, el dibujito de un hombre o una mujer en las entradas de los sanitarios. Todos esos son códigos o forman parte del lenguaje no verbal. Entonces vemos que el verbal hace uso de palabras y el no verbal hace uso de otro tipo de signos, como por ejemplo imágenes, sonidos, señales, las señales con las manos. Por ejemplo, hay señales conocidas mundialmente, como cuando nosotros le pedimos a alguien que haga silencio, o cuando nosotros negamos o asentimos con la cabeza. Eso también es parte del lenguaje no verbal. Movimientos corporales, como cuando decimos adiós de lejos, eso también es parte del lenguaje no verbal. Vemos entonces cómo se divide el lenguaje en dos grandes áreas: el lenguaje verbal y el no verbal. Y su distinción, su diferenciación será que el lenguaje verbal utiliza palabras, que ahora ya sabemos que también se llaman signos lingüísticos, y que también tenemos el lenguaje no verbal, que utiliza otro tipo de signos que no son palabras, y que esta gran caja que se llama lenguaje y que nosotros, que puede ser verbal y no verbal, nosotros estamos en posibilidad de aprender y apropiarnos cualquiera de estos códigos o sistemas de estilo. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Veamos ahora las características de la lengua. Ya vimos las características del lenguaje, que es universal, que puede ser verbal, no verbal, que todas las personas tenemos capacidad de aprender cualquiera, aunque no haya alguien que conozca todos los sistemas de todos los códigos, y que está formado por diferentes sistemas de signos o códigos. Todo eso pertenecía a las características del lenguaje. Pero veamos ahora las características de la lengua. La lengua puede ser oral o escrita. O sea, nosotros, todo lo que estemos en capacidad de hablar, vamos a estar en capacidad de escribirlo. Cualquier cosa que pueda ser presentada por escrita puede ser presentada también oralmente. Cuenta con un sistema de representación gráfica, que es el alfabeto. O sea que la representación gráfica
de los sistemas de signos de los diferentes sistemas, de los diferentes códigos lingüísticos es el alfabeto o los diferentes alfabetos que existen, porque no creamos que el único que existe es este que nosotros utilizamos y conocemos. En diferentes culturas utilizan otro tipo de alfabetos diferentes. ¿Qué sucede con el alfabeto? El alfabeto está constituido por un grupo finito, corto, bastante limitado de letras. O sea, el alfabeto es finito. Con ese grupo de letras nosotros podemos construir un grupo que, si bien también es finito, también tiene fin, es muchísimo más numeroso, que son las palabras. Nosotros podemos encontrar un diccionario de la lengua española que mida 30 centímetros de grosor y ahí vamos a encontrar todas las palabras que forman parte de la lengua española. Pero igual, aunque sean muchas, tienen fin y se podrían contar. Pero ese grupo grande de palabras nos va a servir, nos es útil y lo podemos utilizar ya para formar un número infinito de enunciados u oraciones. Ya la cantidad de palabras que nosotros podemos construir con la cantidad de oraciones, que nosotros podemos construir con las palabras que conocemos, ya es infinito. Es útil para construir un número infinito de enunciados u oraciones. Otra característica de la lengua: está normada por reglas, como veíamos anteriormente. Si nosotros analizamos, pues nuestro idioma tiene reglas ortográficas, reglas gramaticales, que nos ayudan a comprenderlo y a utilizarlo correctamente. Entonces también esa es otra característica, porque cualquier idioma o lengua del mundo va a estar normado por reglas. Cada idioma tiene su propia ortografía y tiene su propia gramática. Y otra de sus características es que, y que la vamos a ver también cuando veamos los signos lingüísticos más adelante, es que la designación de nombres es arbitraria y consensual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos cómo se llaman los objetos, pero no sabemos realmente en qué momento se les empezó a llamar así, a menos que sean productos científicos y que se sepa, productos recientes. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que un animal mamífero cuadrúpedo que nos gusta mucho para tenerlo como mascota se llama perro, y no sabemos en qué momento se le empezó a llamar así. Se le empezó a llamar de forma arbitraria, de esa manera, pero luego todos los hablantes han llegado a un consenso de que ese animalito se llama perro y todos le llamamos así, porque si alguien dispone llamarle de diferente manera, no se va a lograr dar a entender. No estaría utilizando el signo lingüístico o la palabra adecuada, la palabra que se ha llegado a un consenso dentro de la comunidad de hablantes para denominar a ese objeto o a ese animal. Muy bien. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Veamos ahora. Si ustedes recuerdan, inicialmente teníamos el título de lenguaje, lengua y habla. Y preguntábamos en algún momento cuál era la diferencia entre ellas tres, entre lenguaje, lengua y habla. Ya vimos que la diferencia entre lenguaje y lengua es básicamente que el lenguaje es universal y que está constituido por diferentes lenguas. O sea, tenemos aquí un
montón de sistemas de signos, de códigos, que cada uno de ellos va a constituir una lengua. Cuando estamos hablando de este ladito que nosotros mencionábamos, es la parte de los códigos lingüísticos verbales. Este podría ser, a este nosotros le podríamos llamar, aquí hay un código que se llamara idioma. Aquí podríamos decir, este va a ser idioma español, este es el francés, este es el quiché, cachiquel, chino, sutujil, mandarín. Cada uno de estos va a ser un código. Entonces ya vemos cómo va de el lenguaje, que es universal y que lo hablan todas las personas, a la particularidad que habla cada grupo de hablantes. ¿Y qué es entonces ahora? Pasemos a nuestro último concepto. ¿A qué nos referimos con el habla? Veamos en el diccionario. Es importante siempre ir al diccionario. Tenemos aquí, analicemos el quinto concepto que nos presenta el diccionario ahora. Solo voy a retirar esto para que no nos moleste con lo que tenemos que leer en este momento. Muy bien. Analicemos aquí. Esto, si ustedes van al diccionario, encontrarán estos conceptos, estas diferentes definiciones. Enfoquémonos, por favor, en la número 5. La número 5 nos dice, habla, ¿verdad? Acto individual, ejercido, acto individual del ejercicio del lenguaje. Entonces vemos aquí, es el acto individual del lenguaje. Tomamos el lenguaje como primer término. Producido al elegir determinados signos entre los que nos ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita. Entonces aquí podemos analizar que nos están llevando en primera instancia al lenguaje general y luego a la lengua en particular. Hay un lenguaje general y nosotros vamos a hacer un acto individual de su uso, pero a partir de una lengua específica, porque dice que vamos a elegir los elementos específicos de una lengua, determinados signos entre los que nos ofrece una lengua. Y vamos a hacer su realización oral o escrita. Fíjense que esta parte se me hace muy interesante. Yo no sé si en algún momento ustedes ya habían escuchado que el habla, porque estamos hablando del habla, que también se le denomina habla a cuando nosotros escribimos algo. O sea que si nosotros estamos compartiendo con alguien y chateando y mandando mensajitos por el celular y le ponemos ahí, te hablo al rato, y lo que hago al rato es escribirle nuevamente, pues estoy en lo correcto, porque también la realización escrita de la lengua se puede llevar a cabo, la realización de la lengua se puede llevar a cabo de manera individual por escrito y también está contemplado dentro del concepto de habla. Vemos entonces, regresemos. Tenemos ahora, ya sabemos que el lenguaje es todos los sistemas de signos que están agrupados y que están al servicio de la humanidad entera para que escojamos los que necesitemos puntualmente, los aprendamos y los utilicemos. Hablando del lenguaje verbal, son todos los idiomas, sistemas de signos o códigos que forman parte del lenguaje. Entonces, tal como decíamos anteriormente, está el universo, que es el lenguaje, y luego ya lo que hace uso cada pueblo o nación, que es cada lengua. Y aquí estamos hablando de un acto individual. Estamos hablando del acto individual. Quiere decir que cuando yo utilizo mi lengua, en el momento en que yo estoy hablando, que yo utilizo mi idioma o mi lengua, estoy hablando. Es ese uso particular que cada uno de nosotros hace de el idioma
o de la lengua. Y es instantánea y es en el momento preciso en el que materializamos la lengua. Veamos acá, más adelante tenemos el análisis de este significado número 5, que está acá por escrito. En primer lugar, dice que se trata de un acto individual, o sea que es un acto que cada persona hace de manera individual. Cada uno de nosotros lo hará por cuenta propia. Nosotros vamos a hablar cuando nosotros querramos hablar, cuando nosotros necesitemos hablar. Otra cuestión nos dice, se produce al elegir determinados signos, o sea que cuando cada persona lleva a cabo de manera individual ese acto, voluntariamente escoge determinados signos de esa lengua para ponerlos en práctica. Y eso pues va a depender obviamente de lo que nosotros querramos decir. Si yo estoy entrando a un lugar, voy a saludar y el signo que voy a escoger, que voy a elegir, podría ser la palabra hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cuando yo me retiro, pues voluntariamente voy a poner en práctica, voy a materializar la lengua, voy a hablar y voy a escoger un signo que podría decir adiós, hasta mañana, nos vemos pronto. Entonces, en ese momento, en el momento en el que yo estoy utilizando el idioma o lengua, es el momento en que estoy hablando. Se realiza el habla. Y también lo que considerábamos, que yo les decía que es bastante interesante, que cuando hablamos del habla, esta puede materializarse tanto de forma oral como escrita. Muy bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Diferenciación entre lenguaje, lengua y habla. Veamos. Llegamos ahora a la conclusión de que en tanto el lenguaje agrupa todos los códigos o sistemas de signos útiles para llevar a cabo un proceso de comunicación, la lengua se refiere a uno de los códigos que conforman el lenguaje y el habla es la materialización que un individuo determinado hace de ese código en un momento preciso. Entonces aquí tenemos ya la diferenciación que nosotros preguntábamos inicialmente. Entonces con esto terminamos estos 3 temas. Espero que les hayan agradado y cualquier cosa que ustedes puedan consultar. De hecho, les recomiendo, como desde el principio lo he hecho, leer varias veces su material de soporte porque gran medida del aprendizaje del lenguaje se va a desarrollar a base de nuestra lectura. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en próxima ocasión.